Hola de nuevo. El día de hoy revisaremos una manera rápida y sintética la epistemología de la psicología. ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos de la psicología? Para comenzar, la psicología como ciencia formó parte inicialmente de la filosofía y como ciencia particular fue de las últimas en separarse de ella hacia el siglo XIX. En el momento en que empiezan a medir los aspectos mentales de forma cuantitativa. Los fundadores de la psicología fueron filósofos que trataban de encontrar respuestas desde el plano filosófico a fenómenos existenciales, como lo fue el concepto del alma, que da su origen a la palabra psicología, del griego psique, alma, y logos, estudio. La psicología es la encargada del estudio del alma. En la mitología griega, así es la representación del alma que se asocia con Caronte. Es el barquero que pasa las almas del mundo de los vivos al mundo de los muertos. La epistemología, para comprender el estudio de lo psicológico, es importante concentrarse en la manera de cómo llega el conocimiento desde las distintas ciencias. Por tanto, debe hacerse referencia al estudio del conocimiento y la relevancia y la relación con la psicología, filosofía, que es sabiduría, ontología, es el ser, y la epistemología, el conocimiento. La palabra filosofía, etimológicamente, significa amor por la sabiduría. Implica un proceso metódico de reflexión, basado en el razonamiento crítico y sistematizado, abierto al debate y a la reformulación. En el pensamiento occidental es posible distinguir dos maneras que explican cómo se realiza mejor la apreciación de la realidad. Como ejemplo tenemos, para Platón, la información que el individuo obtiene a través de los órganos de los sentidos es falsa. Solo el conocimiento que parte de la razón es fiable y veraz. Por su parte, Aristóteles dice que el conocimiento parte de lo que se denomina las generaciones, las cuales se derivan de la información obtenida de los sentidos a través del mundo exterior. Son dos puntos de vista muy diferentes. ¿Cuál es el milagro griego? Es conocido con la relación del maestro a Sócrates y de Platón a Aristóteles. Sócrates emplea la mayéutica, Platón la dialéctica y Aristóteles la retórica. Veamos qué es la mayéutica o parir el conocimiento. Es el método aplicado por Sócrates a través del cual el maestro hace que el alumno, por medio de preguntas, descubra la verdad que define su punto de vista a través del razonamiento. La dialéctica es la búsqueda de la verdad a través del diálogo, consistente en presentar todas las opiniones acerca de un mismo tema. En el momento de sus contrastes y tensiones mutuas, y finalmente llegar a un acuerdo, cuando éste sea posible, y en el caso de que no sea, no se forza al acuerdo. La retórica plantea toda conciencia en la búsqueda de los principios y causas de los elementos. Por tanto, no puede haber conocimiento en aquellas disciplinas que no sean evidentes los principios y las causas de su finalidad. La ontología se ocupa del estudio de todo aquello que es como es, lo que es y no lo es, lo que lo hizo posible e incluye la interrogante entre lo que es y lo que no es, partiendo del estudio juicioso de sus propiedades, estructuras y sistemas hasta descubrir sus propiedades más trascendentales. La epistemología puede definirse como la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el conocimiento. Producto de ello han surgido interrogantes. ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Qué hay en la necesidad de tener el conocimiento? Son tres aspectos. 1. División entre el conocimiento natural y el conocimiento científico-social.
2. Una versión importante es la valoración del conocimiento a modo de autoconocimiento, a modo de autoconocimiento local y como un saber total. La ratificación del saber científico. Y la tercera vendría siendo la ratificación del saber científico, ciencia como saber libertador de un nuevo saber. Creo que todos sabemos lo que significa conciencia, claro, mientras que nadie nos pida que la definamos. William James, Perspectivas del siglo XX, cualquier momento histórico es transitorio y en la transitoriedad del tiempo se agudizan en una época determinada. Las creencias, las ideas, las formas, la política, las artes, las ciencias y las letras. A veces la transitoriedad adquiere características de decadencia y en otras, en cambio, son crisis y el crisis de crecimiento. La verdadera época de renacimientos pragmáticos, filosofía de la acción durante el siglo XIX, predominaron la filosofía idealista y en su forma más técnica el positivismo. Price inició el movimiento pragmatista, William James lo desarrolla y John Doyle lo continúa. El pragmatismo es paradójicamente una filosofía de acción. Prosigue la parte en línea del pensamiento empirista, Carlos Sanders Peirce. Para ellos la filosofía es una guía lógica de las ciencias. Esta guía lógica nos dice que es una idea científica, será verdadera cuando sea útil. Hasta que ya no lo sea, deja de ser útil. Por la otra parte, la verdad reducida es la utilidad científica y es simple una verdad relativa. Esta falta de coherencia demuestra que no existe una verdad absoluta, según afirma que hay tres cosas que no podemos alcanzar a medir: el razonamiento y la certidumbre absoluta, la exactitud absoluta y la universalidad absoluta. La verdad es equivalente a la utilidad y la utilidad es simple y relativa. Principio básico del pragmatismo. Dice que nuestro pensamiento está hecho de hábitos mentales y que el pensar crea hábitos de acción. Si los hábitos son útiles, serán buenos, y si no lo son, entonces serán malos. Price. Conduce una moral y piensa que la principal virtud es el vértice de un hábito muy sutil, el del dominio de sí. William James es el filósofo pragmatista de mayor influencia que ha tenido la filosofía universal. El padre de la psicología, tanto en psicología como en la filosofía, es uno de los fundadores del pensamiento contemporáneo. Con una amplia gama de enfoques de intervención, sin lugar a dudas, interesantes, por lo que tendrá una visión clara de cada enfoque. Al establecer a la psicología como una ciencia, tendremos que hablar del método científico, que es la aproximación al conocimiento por medio de la obtención de datos, la observación cuidadosa y sistemática, la elaboración de teorías que expliquen el fenómeno observado y la producción de hipótesis para comprobar si son empíricas o si determinan que son correctas. Así es que, de esta manera, la psicología utiliza el método científico para descubrir, entender, predecir y controlar la conducta. El interés de la humanidad por entender el comportamiento ha existido desde siempre. A finales del siglo XIX, la psicología logra independizarse de la filosofía, aplicando el método científico, adaptando al campo del estudio propio. La historia de la psicología puede dividirse en tres etapas principales. Estas serían el surgimiento de la ciencia de la mente, las décadas conductistas y la revolución cognitista. Por consenso general, la psicología nació en 1879, el año en que William Good fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania,
Para Good, la atención selectiva tenía un papel importante, pues esta determinaba que veamos a entender. En un momento dado, afirmaba que la atención es controlada para las intenciones y los motivos, y de ahí el término voluntarismo. Según su visión de la psicología, esto es lo que diferencia la atención humana a la de otros organismos. Una de las mejores aportaciones del laboratorio de Leibniz se encuentra en los estudiantes de Good, quienes propagaron los conocimientos en todas las universidades de otros países. Dentro de los estudiantes tenemos a Edward Bedford Titchener, quien, impresionado por los avances de la química y la física, ponían a los psicólogos que deberían analizar las experiencias complejas en los términos de sus componentes más simples, es decir, buscar los elementos fundamentales del pensamiento, descompuesto en conciencia en tres elementos básicos: sensaciones físicas, que es lo que vemos, sentimos, es lo que nos agrada o nos desagrada; en imágenes, que son los recuerdos a corto y a largo plazo. Kirchner consideraba que su función de la psicología era identificar estos elementos y demostrar cómo se podrían combinar e integrar. Este enfoque es conocido como el estructuralismo. Uno de los pioneros académicos en cuestionar el estructuralismo fue William James, que simplemente sostenía que las percepciones, emociones e imágenes no podrían descomponerse, sino que fluyen de manera continua. James recibió una gran influencia de la teoría de la evolución de Darwin. Él consideraba que la conciencia evolucionó porque cumplió con una función adaptativa. Es decir, que si no pudiéramos reconocer un objeto, tendríamos que averiguar cada vez que viéramos uno qué es ese objeto. James desarrolló una de las teorías funcionalistas de los procesos mentales y de la conducta. Lo que nos interesa es la forma en lo que uno realismo emplea sus habilidades perceptuales para funcionar en su ambiente. La psicología funcionalista se interesaba en estudiar la función adaptativa de la mente más que del contenido de la misma. Sin lugar a duda, Sigmund Freud es uno de los pioneros de la psicología y es uno de los más conocidos, aunque su especialidad profesional era la medicina. Estaba fascinado con el sistema nervioso central y después de un viaje a París, donde estudió con un neurólogo que utilizaba la hipnosis para tratar los trastornos nerviosos, estableció una práctica privada en Viena. Su trabajo con pacientes lo convenció de que muchas enfermedades nerviosas eran de origen psicológico, más que fisiológico. Freud sostenía que los seres humanos no son tan racionales como imaginamos y que el libre albedrío era tan importante para Good como en la gran medida una ilusión. Más bien afirmaba que estamos motivados por instintos e impulsos inconscientes. No están tan disponibles para la parte racional y consciente de nuestra mente. Venía el inconsciente como un caldero dinámico de previas pulsaciones sexuales, agresivos deseos, prohibidos temores y deseos indescriptibles, recuerdos infantiles traumáticos que, aunque reprimidos, presionaban a la mente consciente y encontraban una forma de expresión, disfrazada o alterada, como los sueños, los síntomas de enfermedades mentales y las expresiones aceptables socialmente, como el arte. A principios del siglo XX, la psicología tenía como enfoque predominante el psicoanálisis y la introspección como método de recolección de datos. Para John Watson, la psicología era el estudio de la conducta observable y mesurable, y más con fundamento en los trabajos del condicionamiento clásico que el del filósofo ruso Iván Pavlov. Watson llegó a creer que todas las
experiencias mentales como el pensamiento, los sentimientos, la conciencia del yo, no son otras cosas que cambios fisiológicos en respuesta a la experiencia acumulada del condicionamiento. Afirmaba que un bebé es una tabula rasa sobre la cual las experiencias se puede escribir prácticamente cualquier cosa. Watson intentaba demostrar que todos los fenómenos psicológicos, incluso las motivaciones inconscientes de las que hablaba Freud, son el resultado del condicionamiento, y con el afán de demostrar su postura, realizó uno de los experimentos más controversiales dentro de la psicología. Se trata del experimento del pequeño niño Albert, de lo cual se condicionó una respuesta de miedo ante una rata blanca que anteriormente le agradaba. Posteriormente, Albert lloraba ante la presencia de cualquier objeto que se pareciera a la rata. A esto se le conoció como generalización. Skinner se convirtió en uno de los líderes de la escuela conductista de la psicología. Al igual que Watson, Skinner creía fervientemente que la mente y el cerebro y el sistema nervioso eran una caja negra, invisible e irrelevante para los científicos. Los psicólogos deberían interesarse por lo que entraba y no lo que salía de la caja negra, y no preocuparse por lo que sucedía en el interior. Skinner agregó un nuevo elemento, el repertorio del conductista, que es el reforzamiento. Recompensaba a su sujeto para comportarse en la forma en la que él deseaba. Él hiciera, por ejemplo, colocaba un animal en una caja especial y le permitía explorar. A la larga, el animal alcanzaba y presionaba una palanca o picoteaba un disco. Luego de lo cual, una bolita de comida caía en la caja. Gradualmente, el animal aprendía que ese hecho de presionar la palanca o picotear el disco siempre producía comida. El proceso que denominó condicionamiento operante o instrumental. El conductismo dominó la psicología académica en los Estados Unidos hasta bien entrada la década de los 60. Una consecuencia de esto fue el hecho de que la psicología desarrolló un sesgo ambientalista. Prácticamente cada aspecto de la conducta humana se atribuye al aprendizaje y a las experiencias, y se considera tabú investigar las influencias evolutistas sobre la conducta o estudiar sobre las influencias hereditarias y genéticas sobre las diferencias individuales y de grupo. En la década de 1960, el conductismo comenzó a perder fuerza en el campo de la investigación sobre la percepción, la personalidad, el desarrollo infantil y las relaciones interpersonales, y otros temas de los conductistas, que habían logrado generando preguntas y que ellos no podían explicar con facilidad. Los psicólogos comenzaron a poner énfasis en los humanos como seres sensibles, activos en las elecciones de vida, la psicología de la Gestalt y la psicología humanista. Estas fueron dos escuelas que prepararon el camino para la revolución cognitivista. La psicología de la Gestalt, traducido aproximadamente del alemán Gestalt, que significa todo o forma, cuando se aplica a la percepción. Se refiere a nuestra tendencia por ver patrones y a distinguir un objeto de su fondo y completarlo con imágenes a partir de unas cuantas señas. Cuando miramos a un árbol, vemos justamente eso, un árbol, y no una serie de hojas y ramas aisladas. La psicología de la Gestalt estableció la base para el estudio moderado de la sensación y la percepción y contribuyó al revenir del interés de los procesos mentales. Así como también tenemos Abraham Maslow, se refirió a la psicología humanista como la tercera fuerza más allá de la teoría de Freud.
el constructismo de los psicólogos humanistas. Enfatizaron el potencial humano y la importancia del amor, la pertenencia, la autoestima, la autoexpresión, las expresiones cumbre y la autorrealización. Se concentraban en la salud mental y el bienestar de la comprensión y el mejoramiento de uno mismo, más de las enfermedades mentales, en el contraste con el conductismo de los psicólogos cognitivistas. Creen que los procesos mentales pueden y deben estudiarse científicamente. Aunque no podemos observar directamente los recuerdos o los pensamientos, así podemos observar la conducta y hacer inferencias acerca de las clases y de los procesos cognitivos subyacentes. Pues ha sido un breve repaso a estos aspectos más importantes dentro de la evolución de la psicología, hasta llegar a ser lo que hoy conocemos, y debido al tiempo continuaremos en un video más adelante. Gracias por tu atención y hasta pronto. Gracias.